tierra es tuya, esta tierra es nuestra. La subregión del Alto y Medio Atrato tiene una posición geográfica estratégica, pues su conexión con Antioquia y Risaralda la convierten en un corredor para el narcotráfico y el tráfico de armas. Este territorio es habitado por afros e indígenas constituidos legalmente en organizaciones étnico-territoriales como consejos comunitarios y resguardos indígenas, quienes son la máxima autoridad dentro de su territorio. Estas comunidades sobreviven de las actividades económicas como la pesca, la caza, la agricultura, la minería artesanal, el aprovechamiento de la madera, el ecoturismo y el no-turismo. El río Atrato, uno de los recursos hídricos más abundantes de todo el país y la principal vía de comunicación de sus habitantes, fue afectado directamente por la minería, el cual fue declarado como sujeto de derecho por la sentencia T-622 del 2016, con miras a garantizar su conservación y protección. Desde la época colonial, en estos territorios, la minería se practicó de manera artesanal, pero con el ingreso de grandes multinacionales se dio paso a la gran minería con maquinaria pesada, poniendo en disputa el territorio, donde se han identificado hasta el momento 18 concesiones mineras que violan la Ley 70 del 93, lo que generó grandes problemáticas, principalmente la agudización del conflicto armado y la violación de los derechos humanos provocado por los grupos armados legales e ilegales y la correlación de estos que aún están vigentes en el territorio. Necesitamos que se sepa la verdad y los daños que ocasionaron los megaproyectos y cultivos. La explotación de madera en esta subregión es un factor determinante del daño ocasionado a los territorios colectivos, que se realiza desde los años 50, generando consecuencias a la vida social, económica y cultural de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Inicialmente por compañías madereras como Maderas Pisano S.A., posteriormente en procesos asociativos con contratos desfavorables a los intereses comunitarios y posteriormente a la explotación ilegal por parte de actores armados. Esta subregión tiene el acumulado histórico de reivindicación de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. La Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, inicia un proceso de defensa de los bosques y logra el Acuerdo 20 de 1988, conocido como el Acuerdo de Buchadó, para el manejo especial de 800.000 hectáreas para realizar la coadministración del manejo de los recursos naturales, hecho que marca un antecedente importante porque reconoce el derecho que tienen las comunidades afrocolombianas a participar en el manejo de administración de los recursos naturales, lo que permitió abrir el abanico legal para la definición de la Ley 70 de 1993, para el reconocimiento de la propiedad de los territorios en forma colectiva. La Cocomopoca da una dura lucha por la titulación de su territorio colectivo frente a los intereses mineros, y el movimiento indígena del Chocó reivindica sus derechos étnicos frente a los planes y programas gubernamentales con importantes acciones como la exigibilidad de que se realice el estudio de impacto ambiental en la ruta Ánimas-Nuquí de la carretera panamericana. Para realizar este trabajo, pues definimos las afectaciones al territorio. Pero primero, pues los factores determinantes de la afectación a estos territorios, que para esta subregión se determinaron la explotación maderera y la explotación minera, que ha causado graves estragos a estos territorios. También algunos megaproyectos que se tienen diseñados para la región. La región de Cocomasia o el territorio de Cocomasia es habitado por comunidad negra, que unos que otros pues hay mestizos que han venido, por ejemplo, de otros lugares en el mismo orden del conflicto armado que se ha vivido en Colombia y que también pues nos ha agotado, nos ha agobiado acá en nuestro territorio. Estamos las comunidades negras y después en los diferentes afluentes están también comunidades indígenas, que de esas comunidades indígenas también hay lugares, hay comunidades negras que hay ya dentro de esas comunidades, comunidades indígenas, lo que anteriormente no se veía. Es decir, las comunidades indígenas anteriormente pues no vivían en las comunidades negras, sino que yo considero que la misma situación de conflicto, más de uno pues la ha venido llamando la atención, está un poco más cerca de los negros, y eso también obedece a los mismos procesos organizativos que se han venido adelantando, porque por ejemplo la Ley 70 del 93
Fue una lucha, por ejemplo, de las organizaciones conjuntas, no de Cocomasia sola, sino de las diferentes organizaciones que realmente vieron que necesitaba, por ejemplo, también tener una ley que recogiera, por ejemplo, los derechos de las comunidades negras. Entonces las organizaciones sociales y de consejos comunitarios se organizaron para dar esa pelea por ello, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre los indígenas han vivido en la ribera de los ríos. Pero hoy, por ejemplo, también como ustedes lo saben, llegamos a muchas comunidades donde ya habitan, por ejemplo, comunidades indígenas. Que eso también, entre otras cosas, ha venido generando problemas, ¿sí? Problemas, es decir, conflictos interétnicos. Estos problemas lo origina el mismo conflicto armado, ¿sí? Porque es una situación que a diario existe estigmatización de las comunidades, y esa misma estigmatización que existe de las comunidades también la gente le da miedo. Está en algunos lugares políticos donde automáticamente hay que hacer más eco, ¿sí? A nivel nacional. Hoy es por miedo a la bala, ¿sí? Porque quien dice la verdad automáticamente está ya declarado objetivo militar y ya lo ponen, por ejemplo, en peligro. Con la llegada de los actores armados se ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos el control territorial. Porque cuando uno tiene el control territorial, sabe quién entra al territorio, qué va a hacer y quién sale del territorio. Pero como hay una fuerza externa en el territorio, la gente, la mayoría de la Junta de los Consejos Comunitarios, el miedo al que está con el arma, no es capaz de enfrentarse, a pesar de que ellos pueden atender lo que uno les dice, pero no tienen el valor suficiente de enfrentar la situación. Me tocó decirles en palabras textuales a los integrantes del grupo armado que nosotros no los queríamos en la comunidad porque nosotros tenemos unos reglamentos los cuales nos rigen, unos estatutos por los cuales nos rigen a las comunidades negras, a los consejos comunitarios, y igual no respetaron eso. Por el solo hecho de decirles que no nos metieran a nosotros en la guerra que había hoy en Colombia, que esa guerra no era de nosotros. A partir de que nosotros, como pobladores y representantes de las diferentes organizaciones, comenzamos a entender que este era un conflicto que no se iba a terminar y que los actores que están en nuestra región están por unos beneficios, entonces toca tomar la decisión. O dejamos que ellos hagan lo que quieran hacer, o los enfrentamos, así nos tomen fotos y nos tiren a la cárcel. Cuando entra un grupo, el otro grupo quiere también ir a ser parte de ese territorio. Y los únicos perjudicados somos nosotros, los ocupantes del territorio, porque somos los que estamos en las dos líneas de fuego. Los actores armados en conflicto pues han tenido, digámosle, un control o han querido ejercer un control sobre el dominio territorial en estas regiones, y sobre todo en los resguardos indígenas en el medio y Alto Atrato. ¿Eso qué implica? Eso implica que ha habido un confinamiento de todas las poblaciones indígenas en su territorio, que no pueden realizar la cacería, la pesca, bueno, las actividades cotidianas que a diario realizan estas familias indígenas dentro del resguardo. Siendo así, entonces, la Guardia en su territorio, con su experiencia ancestral, hoy se denomina como cuidadores de territorio, como cuidadores del plan de vida como pueblo indígena, como cuidadores a nuestras familias y a los ancianos de nuestra comunidad y del territorio. Controlamos como Guardia Indígena, actuamos como Guardia Indígena dentro de su ámbito territorial, pero también hacemos cumplir lo que es la rama judicial, coordinando entre la justicia indígena especial de los pueblos indígenas con la justicia ordinaria. Aquí lo que nosotros hacemos es decir, están entrando grupos armados al territorio, lo que aquí vamos a llegar es un acuerdo de que nos respeten a nosotros como Guardia Indígena Civil y que la Guardia Indígena respeten a esos actores armados porque son armados, pero siempre en cuando que haya ese respeto mutuo, de allá para acá y de aquí para allá. Muchas veces ha habido encuentros violentos con grupos
armados, de pronto hemos tenido encuentro con el ejército, con el ESMAD, cuando hay minga. ¿Por qué? Porque de pronto el ejército en algún momento trata de infiltrar a la Guardia Indígena, sacar informaciones, luego decirles que están apoyando otros grupos que no son la Guardia Indígena. Ya salió la sentencia, la 06 del 27 de agosto de 2021, donde se restituyen 73.317 hectáreas de tierra, pero a pesar de haber salido la sentencia, pensamos que el Tribunal de Tierras de Antioquia debiera haber ido más allá, porque consideramos que no se llenó el querer de las comunidades de Cocomopoca. Bueno, si no presentamos acciones empezamos a perder territorio. Eso viene desde 2010, que ahí ha sido 2010 al 2014, fue la gran minería acá en el municipio de Lloró. Y encontramos muchas dificultades con los grupos al margen de la ley. O sea, ya la gente miraba al grupo, a los paramilitares especialmente los miraba como que si ellos fueran la salvación. Ponían mucha queja y entonces ellos se adueñaron de nuestro territorio, donde ya ponían condiciones de que el porcentaje que le tenía que quedar a la gente, ellos lo asumían como de ellos, como propiedad. Han sido las mujeres las más afectadas porque son a ellas quienes les secuestran los hijos, los maridos, le matan los hijos, las utilizan como botín de guerra, las utilizan para hacerles trabajo como cocinarles, lavarles y todas esas cosas van en detrimento de su integridad física y moral. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Se elaboró un informe base de esta investigación y a partir de allí entonces procedimos a preparar el taller de cartografía social ya con delegados de las organizaciones indígenas y afrocolombianos para este taller. Y allí, a partir de los daños definidos por la CIBP, el ambiental, el del uso al territorio, el del control del territorio, el espiritual, el de las relaciones y el de la afectación integral a las personas, entonces desarrollamos el taller y las organizaciones pues procedieron ya con base en la cartografía en ubicar estos daños. Fue un trabajo realmente muy interesante porque pues a pesar de que uno podría inferir que hay muchas cosas definidas, pues realmente la gente profundizó en cómo se han generado esos daños a su territorialidad. Es una oportunidad para que se cuente esa verdad, que se conozca y se le reconozca a las comunidades el derecho a ser reparados en su totalidad, en todos los sentidos, porque en todos los sentidos sufrieron afectaciones en el marco del conflicto armado. Vemos que es un trabajo bastante juicioso, ya que se nos recuerda a los antiguos líderes toda la trayectoria que hemos tenido desde creación de las organizaciones de bases y consejos comunitarios locales, para que recordemos todo lo que se ha pasado desde la iniciación hasta el día de hoy, aún teniendo en cuenta que los primeros años fueron de creación y recopilación de información, conocimiento del quehacer de los consejos comunitarios y al mismo tiempo reconocer que nos ha servido de mucho este trabajo porque hemos aprendido a reclamar nuestros derechos y a defender el territorio, que es una de las funciones especiales que tenemos en las organizaciones comunitarias de base. Es importante porque se recuerda o recordamos lo que pasó hace 3 periodos. Quizás la mayoría de las nuevas juntas directivas de los consejos comunitarios no conocen bien de la situación. Por eso en una de mis intervenciones decía que las juntas nuevas no podían deshacerse
de los que salían de las juntas viejas o de que han estado participando en las juntas viejas, porque ellos son los que tienen la memoria de lo que ha venido pasando en el territorio. La comisión es una apuesta que está en la mesa para seguir participando activamente en el proceso de la construcción, ¿sí? No solamente es el informe, sino que también fuera del informe hay que buscar la otra alternativa para poder pues decirle al mundo y a todos los colombianos que nuestra propuesta de los grupos étnicos es una propuesta sana para poder seguir resistiendo en los territorios. Yo creo que el Pacífico colombiano y los sectores sociales y las organizaciones indígenas del Pacífico y las organizaciones de la afrocolombianidad, creo que se debe de unir. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta es nuestra herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. En nuestras comunidades no solo se viene acá a la capital porque no encuentra uno qué hacer en las actividades académicas, pero tampoco hay unas estrategias estatales que permitan que los jóvenes se mantengan en el territorio y que puedan hacer unos proyectos de vida que les permitan vivir ahí dentro del territorio. No hay que hacer, uno ve que no se encuentra que apoyen a los jóvenes en emprendimiento, que apoyen a los jóvenes en iniciativas educativas que vayan ligadas desde las comunidades y para las comunidades. No hay apoyo económico, no hay apoyo en social, no hay escenarios deportivos que los jóvenes puedan realizar sus actividades deportivas, no hay escenarios culturales y los que hay se encuentran en malas condiciones, o sea que los jóvenes, a nosotros nos toca desplazarnos acá a la capital. Y acá en la capital sucede un fenómeno que a veces nos encontramos con los mismos actores que están en el territorio, nos los encontramos acá y por A o por B nos toca a nosotros como estar inmersos en todo ese relacionamiento con esos actores. Y ahí es donde muchos jóvenes que se escuchan, que la mayoría de los jóvenes que caen en el tema de los conflictos acá en la zona urbana vienen de las zonas rurales porque no hay oportunidad. Siempre hemos vivido en el marco del conflicto, pero si miramos y revisamos tiempos, hay una época donde el conflicto está un poco más agudizada que en otro. Entonces, anteriormente, habían varios actores armados, por así decirlo, en la zona, pero no estaban tan arraigados como en las comunidades hoy día. Entonces, revisando la niñez de hoy y la niñez donde estaba Luzmila, es una niñez que ahora sufre mucho más que cuando yo era niña. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros en la comunidad nos quedábamos hasta las 10 de la noche jugando, ¿cierto? Hoy en día ya cuando a las 7 de la noche ya los niños no pueden estar en la calle, los niños no pueden jugar libremente, no pueden estudiar libremente. ¿Por qué? Porque esos actores armados están allí haciendo presencia. Entonces a veces hay madres que por temor no mandan sus hijos a la escuela, hay docentes también que por temor pues suspenden las clases y así sucesivamente. ¿Y quiénes son los responsables de todas estas situaciones? Lógicamente el conflicto armado y con alianza, como siempre lo he manifestado, con el gobierno. Ya por ejemplo el campesino, el que se dedicaba a la pesca, no podía salir a hacer sus actividades libremente a las horas que ellos están acostumbrados pues a hacerlas, porque lógicamente está el temor de ser quizás reclutado, de ser víctima de ellos. El agricultor que madrugaba para sus parcelas a la actividad del plátano, del arroz, de la yuca, no podía hacerlo ni puede hacerlo por esas mismas presencias de esos actores. Ya esas minas o esos artefactos que ellos van dejando en el camino, todo eso se convierte en amenaza para la población, lo cual impide que haya una movilidad más fluida y que esas actividades que el campesino venía realizando se pueda hacer idóneamente. Con todo el tema del confinamiento, pues también ha habido un bloqueo económico. La situación económica de los pueblos indígenas pues ha sido bastante crítica, ya que el medio de subsistencia, que es con lo que se abastecen con la siembra de los cultivos de plátano, de yuca, de maíz, arroz, entre otros productos, pues no ha sido suficiente porque a la final la población indígena y las familias indígenas dentro de su territorio pues no han podido sembrar
por el mismo conflicto que ha habido en la región. Pues aparte de eso, porque sus territorios están siendo minados, hay presencia de grupos armados dentro del territorio, entonces eso ha impedido todo tipo de acciones que puedan ejercer las comunidades y las autoridades indígenas en el ejercicio de su gobierno. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Nuestro río era muy productivo y debido a la minería todo, se puede decir que la ribera hoy ya no existe, lo que hay son cascajos y eran las zonas donde de manera tradicional se sembraba todo lo que era para coger, en el caso de la yuca, del ñame, la chin, bueno, musáceas, todo ese cuento. Hoy esos terrenos ya no existen, lo que hay es cascajo, eso es muy doloroso para nuestras comunidades y creo que va a ser muy difícil que nos recuperemos de esa situación. Por la minería, ahorita ya en nuestra tierra de nosotros, eso está muy poco. Uno hay veces se va y hasta hay veces que pierde hasta el plante. Porque el orito está como bastante escaso aquí en nuestro contorno de nosotros, aquí en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces hay veces que saca uno a 10 castellanitos, medio castellanito de oro, que casi que ni para la comida le está alcanzando a uno. Le quería uno mejor cultivar plátano, pero que tuviera uno, que un plátano tuviera una buena salida, tuviera un buen comercio. En estos momentos, el plátano no tiene un buen comercio. Nosotros agricultores tampoco tenemos dónde venir los 2 días con una mercancía de plátano a ponerla aquí en el pueblo, porque no hay dónde. Hermano, la idea no es tener un entalle minero y tener gente armado en un monte esto, no se trata. La idea es trabajar y ponerse a cultivar, pararte la máquina que esté trabajando, lo que sea, y ponerse a trabajar con las personas que usted. Yo en este momento tengo más de 30 personas acá trabajando. Yo trabajo 15 días y paro por ahí 2 semanas sembrando. Bueno, la idea mía es, el terreno queda pelado. Después que queda pelado, tapo los huecos. Después así inicio a echarle la tierra para que vuelva a recuperar otra vez. Y eso es lo que estoy haciendo aquí en estos momentos. Por eso es que me está volviendo otra vez a recuperar otra vez la tierra. Como primera medida nosotros tenemos 95 agricultores del plátano, cacao y el chontaduro. Proyecto este que ha servido para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero tenemos un gran problema de que es que el que formuló el proyecto en su momento nos engañó. Como primera medida nos engañó, ¿por qué? Porque lo primero que se planteó fue que es la sacada del plátano, o sea, la venta, sí, vender el producto. Y nos encontramos de que todos durante todo el desarrollo del proyecto nos dijeron que sí había, que sí teníamos, y cuando ya empezaron a sacar el producto, pues no encontramos la ayuda ni el apoyo de ninguno, ni departamental. Nos ayudaron, la verdad que nos ayudaron mucho para sembrar 104 hectáreas de bijaciote, lo cual hoy la tenemos en producción. Pero tenemos un gran problema y que nos aqueja, que no tenemos lo que es la comercialización del producto. Créanme que si nosotros hoy en día tuviéramos comercio de la vía, seríamos una familia tranquila. En cambio, la mujer, sí, su minería la hace de manera artesanal, con su batea. El bosque lo trata con mucha delicadeza, ¿cierto? Porque son las mujeres las encargadas de cultivar lo que es las plantas medicinales, las plantas aromáticas, ¿sí? La mujer, donde ven un espacio que pueden meter un árbol, lo meten. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó nace en 2001 como una apuesta a las organizaciones étnicas de poder converger en esta plataforma como una manera de resistencia y a partir de ahí poder fortalecer sus capacidades para la defensa del territorio y los derechos humanos. En ese orden de ideas, el Foro Interétnico ha venido apostándole fuertemente a una agenda interétnica regional de paz. Entonces nos encontramos una situación compleja en Quibdó de violencia urbana. Y esa violencia urbana está configurada precisamente por la falta de oportunidades que no han tenido las víctimas del conflicto armado de desarrollar un proyecto de vida en el departamento del Chocó, su capital, Quibdó, ¿cierto?
no había una cohesión y una coherencia de pensamiento y articulación entre las alcaldías que están en la parte rural con la alcaldía que está en la parte urbana para mirar cómo las víctimas retornan. Pero hay una estructura que es la unidad de víctimas que no garantiza derecho precisamente al retorno con garantías, ¿cierto? Entonces la gente por protegerse se queda en Quito y ahí vienen los múltiples problemas. Entonces esos jóvenes que hoy están asesinando y que están en la cárcel son de los municipios del Bajo Atrato, del San Juan, del Baudó, de la Costa Pacífica, ¿cierto? Es un tema, yo salgo de mi comunidad muy pequeño, de 5 años, en los 17, 16 años tengo oportunidades y caigo en una banda delincuencial. Entonces lo que te lleva es que haya un tema complejo en la familia. Y esa familia que vino buscando refugio y no encontró, se convierte en una situación muy complicada en el territorio para ellos. La sentencia T622 que se desprende de un eje estratégico de la agenda de paz, hago un papel preponderante porque estos 3 elementos que te viendo, el capítulo étnico a partir de la agenda de paz, el acuerdo humanitario, la agenda interétnica y la sentencia T622, para nosotros es clave como un elemento de resistencia y de pervivencia de los grupos étnicos en el territorio. Entonces, si tú revisas, cuando hablamos de confinamiento y desplazamiento, la gente está diciendo, yo no me voy a desplazar. Precisamente, ¿por qué? Porque es peor llegar a la cosa municipal y todos los problemas que se pueden venir. Esa es una manera de resistencia en el territorio de la gente. Y esos instrumentos que nosotros tenemos, y en el marco de la asistencia T622 estamos haciendo una defensa fuerte por poder recuperar los ríos y defender los derechos ambientales. Y esa es una manera de la gente resistir y pervivir en el territorio. Precisamente yo decía que estos ejercicios a lo que nos llevan es a nosotros mirar cómo fue el tiempo de nuestros ancestros, y nosotros vivimos como en un espacio de relativa calma, que todo chévere, pero ellos también tuvieron unos momentos críticos y unos momentos difíciles, y que si en principio nosotros ahora nos tocó vivir cierta calma, cierta tranquilidad, fue porque ellos también estuvieron allí sosteniendo todos esos procesos para que no nos tocara desplazar, no nos tocara ir a vivir cosas críticas o cosas peores, y que gracias a ellos nosotros hoy podemos decir que contamos con un territorio. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Si no protegemos el territorio, pues ¿a qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Luchamos durante 12 años para obtener 73.000 hectáreas de tierra y no podemos entregarlas de nuevo. Tenemos que luchar para sostenerla. Con respeto y dignidad, necesitamos que se sepa la verdad y los daños que ocasionaron los megaproyectos y cultivos ilícitos, narcotráfico, hidrocarburos y minería ilegal, destruyendo nuestros bosques y afectando nuestra identidad. La verdad nos hace libres para poder avanzar a este pueblo que hoy grita libertad y verdad. Tumaco, Chocó, Buenaventura y el Pacífico Sur. Soy del Barrial, soy del Estero, soy de Bacamar. Soy pescador, yo soy jaibero, también sé pianguar. Soy nayero, soy cascambreño, yo soy del Micay, gran chica. Ya soy raposeño de Guapi, Tumaco, Chocó, Yurumangui. Soy del Pacífico, me siento feliz. Esta es mi tierra, la tierra donde yo nací. Aquí yo quiero vivir, aquí yo me siento feliz. Así, esto es Memoria Urbana, Mr. Jason, Valentina y J.A.P.I. Happy Blast of Fabrimato, Ascremón, Barban Fight. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya.